Bien, hemos venido viendo lo que son divisores de voltaje, ¿no es cierto? Para tener divisores de voltaje es necesario que las resistencias estén en serie, ¿no? Las resistencias estén en serie. Ahorita vamos a ver divisores de corriente, ¿ya? Divisores de corriente. Divisores de corriente. Para que haya una división de corriente, en cambio, las resistencias deben estar en paralelo. Entonces, si yo tengo una fuente, ¿no es cierto? Una fuente de voltaje de esta manera, y aquí conecto una resistencia, y acá conecto otra resistencia. Este es R1, R2, ¿verdad? Y aquí tengo mi fuente más menos. Y voy a poner, esta es la fuente, voltaje de fuente, ¿no es cierto? VF, voltaje de fuente. Y voy a poner los valores, ¿no? Voy a poner aquí 10 voltios. Este va a valer 5 ohmios y este va a valer 10 ohmios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía? ¿Qué es lo que nos decía las conclusiones que habíamos llegado a la clase anterior? Cuando están en qué? En paralelo, el voltaje se mantiene constante y la corriente se divide, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una fuente de voltaje en paralelo con resistencias, ¿no es cierto? Quiere decir que el voltaje en la resistencia 1, ¿cuánto vale? El voltaje 1, ¿cuánto vale? 10 10 voltios, ohmios. 10 voltios, ¿no? Y el voltaje 2, ¿cuánto vale? 10 voltios, ¿no? Es decir, vale el mismo valor de la fuente. Pero esto pasa solamente cuando tengo esta configuración, es decir, las dos resistencias están conectadas en paralelo y a su vez están conectadas en paralelo con la fuente de voltaje. ¿Ya? ¿Sí, sí, sí está entendido? Solamente cuando eso pasa, ¿no es cierto? Cuando eso pasa, eh, entonces, bien, si yo tengo de esta manera, ¿no es cierto? Si yo tengo de esta manera, ¿cómo yo calculo la corriente? La corriente que circula por aquí, que le voy a poner, ¿no es cierto? Esta es una corriente total. En este nodo hay una corriente que se divide y pasa por aquí, que va a ser la corriente I1, y hay otra corriente que viene por acá, ¿no es cierto? Y baja por aquí, que va a ser la corriente I2, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la corriente I1? Si yo ya tengo valores de voltaje y de resistencia, entonces la corriente I1 va a ser igual a voltaje, ¿no es cierto? Que en este caso es el mismo voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Voy a poner voltaje 1 sobre resistencia 1. Entonces la corriente I1 va a ser voltaje, que es 10, sobre resistencia, que es 5. En este caso I1 va a valer 2 amperios. ¿Ah? La corriente I2. La corriente I2, ¿no es cierto? En cambio va a ser voltaje 2 sobre resistencia 2. Esto es voltaje 2, ¿no es cierto? Es el mismo voltaje de la fuente, 10 sobre la resistencia 2, que es 10 ohmios, por lo tanto va a valer 1 amperio. ¿Ya? Si yo a esto, ¿no es cierto? Siguiendo los mismos ejemplos, yo a esto le quiero sacar
Yo a esto le quiero sacar la potencia, ¿no es cierto? Es muy fácil. Y en este caso ya tengo la corriente y tengo el voltaje, ¿no es cierto? Entonces puedo decir potencia es igual a voltaje, ¿no es cierto? Por corriente. Entonces potencia 1 es igual a voltaje 1 por corriente 1. Y esto es igual, voltaje 1 es 10, corriente 1 es 2. Por lo tanto, potencia es 20 watts o 20 vatios. ¿Ya? Potencia 2, lo mismo, ¿no? Tengo voltaje y tengo corriente, entonces utilicemos la fórmula de potencia, que es voltaje por corriente, ¿no? Entonces, el voltaje es el mismo, no cambia, 10. La corriente sí cambia, ¿no es cierto? En este caso, la corriente 2 es 1 amperio, entonces me queda 10 vatios, ¿ya? Sigamos la misma, el mismo orden para calcular, ¿no es cierto? Y vamos a poner un poquito de, vamos a poner un poquito de, vamos a poner un poquito de dificultad, ¿no es cierto? Pongamos un poquito de dificultad y vamos a poner que el tiempo es igual a 10 horas, ¿no es cierto? 10 horas con 40 minutos. ¿Ya? 10 horas con 40 minutos, el tiempo, ¿no es cierto? De la misma manera que lo hicimos ayer, ¿no es cierto? Transformamos los minutos a horas de manera que todo quede expresado en vatios hora, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer aquí voy a hacer aquí voy a hacer aquí, ¿no es cierto? Si 60 minutos, ¿no es cierto? Ayer lo hice diferente, pero es lo mismo. 60 minutos es una hora, ¿verdad? 40 minutos, ¿cuántas horas serán? Entonces multiplicamos en cruz, ¿no? 60 por 1, perdón, 40 por 1 dividido para 60, ¿cuánto da? ¿Me ayudan, por favor? 0.60. Sale a 0.666. 0.667, así, ¿no? Ajá. Sí, Sí. redondeando. Horas. Listo. Entonces, el tiempo va a ser igual a 10 más esto. Entonces sería 10,667 horas, ¿no? Entonces, la energía que gasta la resistencia 1, es decir, la energía 1, es igual a la potencia 1 por el tiempo, ¿no? En este caso sería 20 por 10,667. ¿Cuánto da esto? 213,34. 213. No, 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 Punto 34. Punto 34. 213.34. 24 vatios hora, ¿no? ¿Y acá cuánto queda? 106,67. 106, claro, ¿no? 106,667 vatios hora, ¿ya? Y ahí tengo completo, ¿no? Es un poco más fácil, ¿no es cierto? Más rápido. ¿Por qué? Porque el voltaje permanece constante, ¿ya? Porque el voltaje permanece constante. ¿Sí está entendido? Bien. Hagamos otro ejercicio, ¿no es cierto? Hagamos otro ejercicio. Hagamos un ejercicio, en cambio, con más resistencias en paralelo. Hagamos ejercicios con más resistencias en paralelo. Entonces tenemos... Hay una...
Aquí tengo R1, R2 y R3. Tengo más menos. Voy a poner un voltaje de fuente de 100 voltios. Vamos, 120 voltios. ¿Ya? Entonces, R1 va a valer 50 ohmios. R2 va a valer 60 ohmios. Y R3 va a valer 80 ohmios. Lo primero que debemos entender es que como estas resistencias están conectadas en paralelo, ¿no es cierto? El voltaje es el mismo para todas, es decir, el voltaje aquí es 120 voltios, el voltaje aquí es 120 voltios y el voltaje aquí es 120 voltios, ¿ya? Es la misma para las tres. Entonces, si eso se cumple, entonces corriente 1 va a ser igual a voltaje, ¿no es cierto? Ya no le voy a llamar voltaje 1, voltaje 2, sino voltaje de la fuente, porque están en paralelo. Voltaje de la fuente sobre R1. Y esto es 120 dividido para 50. ¿Cuánto es 120 dividido para 50? 2.4. 2.4 amperios. Vamos con corriente 2, ¿cierto? ¿Cuánto es corriente 2? Sería voltaje de la fuente sobre corriente, sobre resistencia 2, ¿no? Entonces en este caso sería 120 dividido para 60. Ahí sería 2. Muy bien, excelente, 2. Y vamos con la 3, sería en cambio voltaje de la fuente dividido para resistencia 3. En este caso sería 120 dividido para 80, ¿cuánto da? Sale a 1.5. 1.5. 1.5, ¿ya? Amperios. Vamos con la potencia, ¿no es cierto? La potencia también está sumamente fácil. ¿Por qué? Porque la potencia, potencia 1, va a ser igual al voltaje, ¿no es cierto? Que ya lo tengo por la corriente. Entonces, voltaje de la fuente, que es la misma, por la corriente, que es corriente 1. Entonces, esto es voltaje 120 por 2.4. ¿Cuánto sale esto? Sale a 288. 288. 288 vatios. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Potencia 2 es voltaje de la fuente por corriente 2. Esto es igual 120 por 2 amperios. Esto es 240 vatios. Vamos con potencia 3. Potencia 3 es voltaje de la fuente por corriente 3. ¿No es cierto? Esto es 120 por 1.5, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esto? 180. Muy bien, 180 vatios. Vamos a calcular la energía. ¿Qué pasa si la energía es para un tiempo, ¿no es cierto?, de 55 minutos? ¿Cuánto es este tiempo en horas? Dividan esto para 60. ¿Cuánto sale esto dividido para 60? 0.900. 0.91. 6. Horas.
¿Listo? Entonces, dicho esto, la energía 1 será igual a la potencia 1 por el tiempo. Multipliquen por favor 288 por 0,916. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Energía 1. Sale 383.88. 283. 300. No, no puede ser 300, ¿no? 288 por Sale 0,916. 263. 263. 808 vatios hora. ¿Cuánto sale 240 por 9.6? 219,84. 84. ¿Y cuánto sale? Me estoy equivocando. Esa es la potencia 3. ¿Cuánto vale la potencia 3? Sale 164.88. Espérenme un ratito. La potencia 3 sería 180 por 0,916, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 164,88. 88. Muy bien. Vatios hora, ¿no? Y esto también vatios hora. Ya. Listo. Facilito, ¿no es cierto? Muy fácil. Bastante fácil, de hecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de una fuente de voltaje, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pasa si en lugar de una fuente de voltaje, en cambio yo tengo una fuente de corriente, ¿no? Miren. Entonces ahora yo puedo tener una fuente de corriente eléctrica y las resistencias las conecto en paralelo, ¿no? Entonces ahí se complica un poquito, pero en realidad no mucho, ¿no? Es bien poquito lo que se complica, ¿no es cierto? Ahora yo tengo una fuente de corriente y la fuente de corriente se la representa así, con una flechita. Esa flechita indica que la fuente, ¿no es cierto?, va a tener este sentido, ¿cierto? Va a comenzar a recorrer por aquí. Por aquí yo voy a tener una corriente I1 y por acá yo voy a tener una corriente I2. ¿Ya? Y a esta fuente se va a llamar corriente de fuente, ¿no es cierto? Corriente de fuente. Y voy a decir que esa fuente de corriente me da 2 amperios, ¿ya? 2 amperios. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, yo ya no tengo lo que tenía antes, ¿no es cierto? Ya no tengo el voltaje, tengo solo corriente. ¿Qué hago en ese caso? Aplico la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Corriente I1 es igual a, si estoy en la corriente I1,
mucho ojo, si estoy en la corriente I1 es igual a a la otra resistencia, es decir, a R2 por la corriente de la fuente sobre la suma de todas las resistencias, que es R1 más R2. ¿Ya? Y la corriente I2, en cambio, será, ¿no es cierto? En la parte superior, la resistencia opuesta, en este caso será R1 por la corriente de la fuente sobre la suma de todas las resistencias, R1 más R2. ¿Ya? Entonces vamos a ver a qué es igual esto. Esto es, si yo voy a dar valores, ¿no es cierto? Y digo que R2 vale 3 ohmios, R1 vale 5 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, corriente I1, que es la corriente que circula por aquí en R1, ¿no es cierto? I1 será arriba el valor de R2, que es 3 ohmios, por el valor de la fuente, que son 2 amperios, sobre la suma de las dos resistencias, que es R1 5 más R2 3. ¿Cuánto es esto? 0.75. 0.75 75. amperios. R1, ¿no? Y vamos con R2. En cambio, I2, la corriente I2 es la corriente que circula por aquí, ¿no es cierto? Por aquí, por la resistencia R2, ¿verdad? Y esa corriente en cambio es la resistencia R1, que será 5, ¿no es cierto? Por el valor de la fuente, que es 2, sobre la suma de todas las resistencias, 5 más 3. ¿Cuánto da esto? 1.25. 1,25. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos ese cálculo de las corrientes que se dividen, ¿no es cierto? Que decíamos, vamos más acá arriba, decíamos que las corrientes que se dividen se deben sumar, al igual que el voltaje, ¿no es cierto? Se suma y tiene que dar el valor de la fuente. Acá también las corrientes, por aquí estaba esa... sí, acá estaba, ¿no? Que las corrientes se suman y deben dar el valor de la corriente total, ¿no es cierto? Miren, aquí también. Si yo sumo I1 más I2, esto debe ser igual a la corriente de la fuente. Entonces, I1 es 0,75 más I2, que es 1,25, y esto debe ser igual a 2, ¿no? Lo cual sí cumple, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Esta fórmula aplico cuando tengo una fuente de corriente, ¿no es cierto? Y tengo resistencias en paralelo. Terminemos de calcular, ¿no es cierto? En este caso calculemos potencia 1, ¿no es cierto? En ese caso no tengo valores de voltaje, aunque sí los podría calcular, ¿no es cierto? Pero tengo corriente, ¿no es cierto? Que está aquí, y tengo resistencia. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de potencia? Me dice que es corriente I1 al cuadrado por resistencia I1. Perdón, resistencia R1, ¿no? Entonces eso sería igual a 0,75 al cuadrado por el valor de la resistencia, que sería 5. ¿Cuánto sale la potencia 1?
2,81, 825. pongámosle 825. aquí pongámosle el 3, ¿ya? Es decir, el Perdón. 5 ya redondeemos ahí, ¿ya? Esto es watts, ¿ya? Vamos con la potencia 2. Potencia 2, en cambio, es igual a I2 al cuadrado por R2, ¿no es cierto? Esto es 1,25, perdón, 25 al cuadrado por 3. ¿Cuánto sale la potencia? 4,68. 8 watts. ¿Ya? Calculemos ahí mismo la energía, ¿no es cierto? Aunque sea un poco repetitivo, pero me tomo el tiempo para que pues quede claro, ¿no es cierto? Si el tiempo es igual a 24 horas, digámoslo así más bien, a 2 días con 5 horas y 15 minutos. ¿Cuánto es la potencia? ¿Ya? ¿Cuánto es la potencia? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a hacerlo aquí abajo, ¿no es cierto? 2 días, ¿no es cierto? Bueno, antes de 2 días, todo es regla de 3, ¿no? Ya sabemos que 2 días son 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, aquí son 48 horas. 5 horas, no tengo nada que hacer. Y los 15 minutos, divido para 60. ¿Cuánto es 15 dividido para 60? 0,25. 0.25. 0,25. Y sumo todo esto, ¿no? Es decir, sumo 48 horas más 5 horas más 0,25 horas. ¿Cuánto es el tiempo? 53,25 horas. 53,25 horas. ¿Ya? 53,25 horas. Dicho esto, energía es igual, ¿no es cierto? A potencia, en este caso potencia 1 por el tiempo. Entonces esto es igual a 2,813 por 53,25. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? Me da 149,792 vatios hora. Y abajo me da 249.636. a ver, ¿cuánto? 249 Sí, 249.636. vatios hora. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez sobre lo que acabamos de hacer, divisores de corriente? Listen, y digamos, en la parte de 2 días, ese de 5 horas, de pronto si digamos que está 6 horas, ¿ahí qué debemos hacer, digamos? En vez de 5 o 6 horas, Ajá, ya. A ver, vamos a ponerlo aquí, ya. Digamos que está 2 días, ¿no es cierto? 2 días, 6 horas, así, ¿no? sí, 2 días, 6 horas, 30 minutos, ¿ya? 30 minutos. Ya, listo. Entonces, 2 días son 48 horas, 48 horas,
más 6 horas, ¿no es cierto? No, no lo muevo, más 30 minutos que va a ser 0,5 horas, ¿no? Y sumo todo, 48 más 6 serían 54, 54,5, ¿ya? Así tendría que calcular, siempre voy a intentar calcular, no intentar, siempre voy a dejar en horas, en vatios horas, ¿ya? Entonces, digamos que las horas no se lo mueve para nada, digamos. No Las tendría que horas hacer no, nada. sí, no se tiene que hacer ninguna transformación. Profe, y Ya, si listo. fuera segundos, segundos sería dividido para 60 minutos y después dividido para 60 horas. Exactamente, ¿no? Si es que aquí tengo, por ejemplo, digamos 55 segundos, entonces esto divido para 3600, ¿ya? Directamente los segundos, estos 55 segundos, para sacar en horas, dividimos para 3600. Y ahí le sale el valor en horas, ¿no? Que sería 0,015, ¿ya? Horas. Esos 55 segundos. Pero dije, ¿por qué 3600? Porque se divide para 60 y se divide para 60 otra vez. Entonces se divide para dos veces para 60. 60 por 60 es 3600. ¿Ya? Bien, jóvenes.